Teoría de los Chitauri, manipulación interdimensional y la evolución humana. La teoría de los Chitauri propone que una antigua civilización de seres interdimensionales, los Chitauri, intervino en el desarrollo de la humanidad hace milenios. Estas entidades reptilianas, según el relato de Credo Mutwa, utilizaron su tecnología avanzada y habilidades psíquicas para manipular la biología, psicología y estructura social humanas. Se postula que su intención fue crear una especie humana más fácil de controlar y manipular, moldeando a la humanidad no solo en términos de género y sexualidad, sino también en su capacidad espiritual. En su estado original, los humanos se habrían caracterizado por ser seres completos y espiritualmente elevados, descritos como humanos primordiales. Estos seres poseían una conexión intrínseca con el universo, viviendo en armonía y con una conciencia de unidad que trascendía las limitaciones físicas. La llegada de los Chitauri marcó un punto de inflexión en el que los humanos comenzaron a perder su conexión espiritual, quedando atrapados en las dimensiones materiales y emocionales. En las enseñanzas de Credo Mutwa, se sostiene que la humanidad primigenia era una raza de seres andróginos o hermafroditas, es decir, seres completos en sí mismos que no necesitaban del sexo opuesto para reproducirse o para sentirse completos. Según esta versión, los humanos primordiales poseían un estado de unidad física y espiritual que les confería una mayor conexión con lo divino y una libertad desconocida para las generaciones posteriores. Este estado hermafrodita y armonioso fue, según las historias de Mutwa, manipulado o modificado por los Chitauri. Al llegar a la Tierra, los Chitauri habrían alterado la estructura biológica y espiritual de la humanidad para dividir a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino. Esta división, según Mutwa, no solo los hizo menos autosuficientes en un sentido reproductivo, sino que también creó una dinámica de dependencia emocional y física entre los géneros, debilitando la autonomía de los individuos y su capacidad de conexión espiritual. Para los Chitauri, dividir a los humanos en géneros opuestos sirvió como un medio para generar dependencia emocional y física entre individuos, creando una dinámica de deseo y conflicto que erosionaba la autonomía humana. Esta manipulación de la sexualidad fue fundamental para crear una estructura de poder en la que los humanos fueran más vulnerables, ya que, centrados en sus deseos y necesidades emocionales, descuidaron su crecimiento espiritual. Los Chitauri no solo manipularon la biología humana, sino también la psicología colectiva, introduciendo en el inconsciente humano un sistema de creencias orientado hacia el materialismo y la separación. En este marco, los seres humanos dejaron de percibirse como seres espiritualmente completos, buscando su valor en la acumulación material y el estatus. Esta alienación fue clave para mantener el control indirecto, mientras los Chitauri operaban en las sombras. Además, las enseñanzas de Mutwa sugieren que los Chitauri pueden haber influido en las percepciones de poder y jerarquía, estableciendo sistemas de autoridad que perpetúan la sumisión y la obediencia. Desde esta perspectiva, el control de los Chitauri va más allá de la intervención física y abarca una manipulación sutil de las emociones y los deseos, dirigiendo a la humanidad hacia sistemas de creencias que favorecen su control. La teoría sostiene que al introducir la polaridad de géneros, los Chitauri crearon una estructura que apartaba a los humanos de su propósito espiritual. La sexualidad se convirtió en una herramienta de distracción, en la que los seres humanos se centraban en relaciones de dependencia emocional en lugar de en la autosuficiencia espiritual. Las emociones intensas generadas por estas relaciones, como los celos, la competencia y los conflictos románticos, servían para desviar la atención de los humanos de su propio potencial espiritual, atrapándolos en un ciclo de búsqueda de satisfacción externa. Desde esta perspectiva, el sistema de géneros y la dinámica de relaciones humanas no son evoluciones naturales, sino manipulaciones artificiales para mantener a la humanidad en un estado de limitación y dependencia. En vez de promover una conexión espiritual y un desarrollo personal, la estructura de relaciones se transformó en un sistema de distracción. La teoría de los Chitauri sugiere que esta manipulación ha perdurado a lo largo de la historia,
dando forma a las estructuras de poder contemporáneas. Se argumenta que en el contexto actual, los seres humanos siguen influenciados por esta intervención inicial, manteniéndose en un ciclo de conflictos y luchas de poder que se originan en la manipulación de sus instintos básicos y su naturaleza espiritual. Esto explicaría, según la teoría, por qué muchas sociedades modernas están atrapadas en un materialismo extremo y una desconexión espiritual, temas que se reflejan en conflictos sociales, desigualdades y sistemas de dominación. Algunos consideran la historia de los Chitauri como una metáfora de las dinámicas de control en la historia humana. En esta interpretación, los Chitauri representan los sistemas de poder colonial que impusieron jerarquías y divisiones artificiales para dominar y explotar a diversas poblaciones. La narrativa de la división de los humanos y su manipulación puede verse como un reflejo de cómo los imperios han controlado a las poblaciones divididas en etnias, clases y géneros, manteniendo la dominación mediante conflictos y dependencia psicológica. La teoría de los Chitauri plantea una visión alternativa sobre la evolución y el propósito espiritual de la humanidad. Según esta teoría, los seres humanos fueron moldeados no solo biológicamente, sino también en su estructura psicológica y emocional para servir a los intereses de entidades interdimensionales. La narrativa explora la pérdida de la conexión espiritual humana y la introducción de dinámicas de poder y división que aún persisten, sugiriendo que la verdadera liberación podría encontrarse en la reconexión con el humano primordial y en el despertar de un estado de conciencia unificada, libre de influencias externas.